Estás escuchando, y con un poco de suerte también, viendo Café bajo las estrellas, entrevistas. Un podcast que apunta a descubrir, inspirar y compartir astronomía, astrofotografía y ciencia. Siempre, siempre, siempre con un café en mano. Mi nombre es Pablo Javier Lucero, astrofotógrafo y promotor de la cultura del café de especialidad. Más conocido por ser el fundador del proyecto Astrofotografía y Café, donde combinamos un montón de cosas astronómicamente nerds con, obviamente, muchísimo café. Nos sentamos en persona o a distancia, con diferentes científicos, astrofotógrafos y personas como vos y yo, para charlar sobre cómo el universo, como un buen café, se expande y se enfría con el tiempo sin parar, y cómo además siempre nos guarda un aroma de misterio que invita a explorar todos los días un poco más. Hoy vamos a conversar con Mariano Rivas. Mariano es periodista, docente, escritor especializado en astronomía y coordinador del área de divulgación científica del Planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires. Mariano, después de un par de semanas, pudo tomarse finalmente un momento para charlar con nosotros y comentarnos cómo es su trabajo, cómo es su día a día al momento de divulgar y de trabajar en un lugar tan especial como es el Planetario Galileo Galilei. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar aquí en tu espacio. Por favor, muchas gracias a vos por estar, muchas gracias de verdad por la buena onda de querer participar. Y voy a arrancar directamente porque quiero aprovechar realmente el tiempo. Voy a arrancar haciéndote una pregunta tal vez un poco personal, si no te molesta. Pero Ningún problema. quería preguntarte, porque, a ver, todo el mundo tiene un inicio por ahí diferente, con la astronomía, con la astrofotografía, con todo este mundo que tanto nos gusta. En tu caso, corregime por favor si no fue así, pero en tu A ver, caso, tus inicios tienen que ver con el cometa Halley, ¿o me equivoco? sí, el cometa Halley fue como mi ritual iniciático en la astronomía. Fue mi primera incursión en la observación del cielo más o menos sistemática, porque el cometa Halley, recordemos, pasó a principios del año 86. Fue un objeto que no se destacó demasiado en el cielo, así que había que salir a buscarlo con cartas celestes, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo estaba en esa época, Sí. y bueno, sigo estando. Y bueno, tuve que empezar a aprender, por ejemplo, a manejar no solo un telescopio, que es un telescopio muy sencillo, que me había regalado mi abuela, de juguete casi, sino también a reconocer algunas estrellas y constelaciones, ¿no? Porque para ubicar el cometa era necesario eso. Sí. Ahora, vos sabés que mucha gente por ahí, y yo, bueno, en el momento del cometa Halley recién estaba dando mis primeros pasos en el mundo, ni siquiera en la astronomía, pero mucha gente lo catalogó por ahí medio como un fiasco, a pesar de la magnitud que alcanzó. ¿Te acordás un poco cómo fue esa experiencia? ¿Te acordás puntualmente cómo fue que eso te llevó a estar donde estás en este momento ahora? Me acuerdo perfecto porque era una cosa que ya se venía hablando desde el año 85. Me acuerdo particularmente de la expectativa que yo tenía porque era un hecho histórico realmente, ¿no? El Sí. cometa Halley es un cometa histórico, más allá de lo que uno visualmente después pudiera ver mejor o peor. Pero me acuerdo incluso que, bueno, salía en los diarios. Me acuerdo que mi viejo me regaló una edición especial del diario La Razón, Sí. que había sacado una edición especial, que todavía la guardo, con todo lo que tiene que ver con el Halley, su observación, artículos, que es un material maravilloso en esa época. Estamos hablando de hace casi 40 años, cuando no había nada de lo que hay ahora. O sea que todo lo que era información, mapas del cielo, todo eso no lo podías conseguir en ningún lado, ¿no? Claro. Así que eso fue fantástico. Y me acuerdo particularmente los meses de febrero, marzo y abril, de menor a mayor, subir a la terraza de mi abuela
ahí pues por la zona de Plaza Italia, en la alta madrugada, te hablo de 3 4 de la mañana, porque era la zona que el cometa empezaba, la zona y el horario en que el cometa empezaba a verse. Sí. Y me acuerdo mucho de esas madrugadas, que fueron 10 o 12 por lo menos, que yo subía a la terraza en silencio, en la oscuridad absoluta, con ese telescopio de juguete que te decía, que era un refractor de 50 milímetros, y ni siquiera sabía bien lo que tenía que llegar a ver, ¿no? Porque tenía un poco esa ingenuidad. Lo que le pasa a mucha gente ahora que es que escucha acá el cometa, ¿no? Que cree que es algo que lo va a ver pasar como una estrella fugaz, Claro. hasta que cayó en la ficha que no, que era un objeto que se veía quieto, difuso, pálido, que cambiaba muy poquito de posición noche a noche. Y me acuerdo que me acompañaba en esas noches con la radio, particularmente con el programa de Dolina, que ya en esa época recién comenzaba, demasiado tarde para lágrimas. Era un horario de madrugada. O sea, alguna vez le escribí a Dolina, le dije, yo empecé en la astronomía escuchando tu programa de radio en la terraza de mi abuela. Qué buena onda. Qué buena onda. Ahora, o sea, es que es muy interesante esto porque esta cuestión realmente, ¿no? De cómo la astronomía muchas veces le llega a la gente, la idea que la gente tiene con la astronomía y cómo muchas veces en el medio hay ciertos, por ahí, datos no muy correctos que se empiezan como a, ¿viste? Empiezan a difuminar un poco la línea entre lo que es realmente real y lo que no. Que eso me lleva por ahí a preguntarte puntualmente algo muy, muy específico, que tiene que ver un poco con tu, en este momento, trabajo realmente de divulgación, que es algo que venís haciendo hace bastante tiempo. ¿Cómo solés manejar este tipo de cuestiones? Porque, a ver, tenemos la divulgación científica pura y exclusivamente por el amor al arte, como quien dice, pero también tenés por otro lado la divulgación científica que realmente tiene que ser responsable, si vamos al caso. No es que la divulgación científica es un mero hecho de compartir ciencia. Me parece, al menos desde mi punto de vista, que cuando uno hace divulgación científica realmente tiene que apostar a dar los hechos como son, y hoy en día, justamente con esto también que venís diciendo, la tecnología, la forma en la que la información llegaba hace 10, 15, 30, 40 años atrás es muy distinta a lo que tenemos ahora. Entonces, en este proceso de divulgación científica, ¿cómo sueles manejar estos choques a veces de sobreinformación que hay y que a veces realmente, no quiero mencionar la palabra, la voy a mencionar después, pero con respecto a las pseudociencias que suelen haber dando vueltas en nuestro ambiente, ¿no? ¿Cómo sueles manejar el tema de justamente la divulgación científica en el mundo de hoy? ¿Y cómo lo hacías, por ejemplo, hace un par de años cuando no teníamos por ahí las tecnologías que tenemos hoy en día? Mira, la verdad es que yo creo que es cada vez más difícil, nos da cada vez más trabajo, justamente por la inmediatez y la facilidad con que las cosas circulan, y buena parte de esas cosas que circulan son falsas, distorsionadas. Yo empecé más o menos de forma profesional a trabajar más que de divulgación, en periodismo científico, Okay. a mediados de los años 90, ¿no? Sí. Empecé trabajando en revistas como Conozca Más, Descubrir y demás, que hacía artículos, en la época que ya estaba terminando la facultad, a mediados de los 90, Sí. y comencé mucho el periodismo científico, o sea, la gráfica en Página 2 estuve 17 años, por ejemplo, escribiendo en el suplemento de ciencia de Página 2, en el Futuro, Sí. que Leonardo Molero. Y después, ya a principios de los 2000, empecé a hacer cosas en televisión con Paense y demás. Pero lo que noté fue una escalera de dificultades, en el sentido de que lo que se hacía en los 90 o principios de los 2000 era mucho más controlable, porque no había redes, no había un montón de cosas que, digamos, el referente era el artículo del diario, la nota en la tele, la entrevista en la radio, un libro, ¿entendés? Y generalmente los que hacían esas cosas tenían cierta autoridad para hacerlo, ¿no? Claro. En cambio, en los últimos 10 años, si querés, no sé si 15, este tema de Internet, que es maravilloso en un montón de aspectos, porque bien utilizado, la verdad que es una herramienta de democratización del conocimiento alucinante, Sí. porque nosotros mismos en nuestro trabajo vivimos consultando cosas que hubiera sido imposible en los 90, ¿no? Papers y cosas al instante. Sí. Tal vez eso tiene una contracara, que es que las redes permiten que cualquiera hable. Entonces se pone a veces en una especie de marea de cosas que salen, por ejemplo ahora con el cometa interestelar 3 y Atlas, que ha sido una verdadera pesadilla, realmente esto es una pesadilla hoy en día, porque de hecho hasta un científico avaló una cosa que es disparatada a nuestro criterio, y tenés un montón de gente replicando eso y desafiando, y en otros temas de la ciencia pasa, ¿no? Pasa con las vacunas, a ver. Sí. Y lamentablemente hay una falsa idea, me parece a mí, que es confundir la democratización con que cualquiera pueda hablar de cualquier cosa.
y además se pone casi en pie de igualdad la opinión de uno con la opinión de otro, cuando antes yo no iba a discutir con un ingeniero o con un arquitecto de cómo hacer una casa. Me callo la boca. Ahora, como dice el tango Cambalache, cualquiera es un burro y cualquiera es un gran profesor. Cualquiera le discute a cualquiera, y hasta está bien visto casi esta igualdad, ¿no? En los medios pasa, habla un terraplanista y después habla un científico, y la columna dice dos opiniones. Y no son dos opiniones. Exactamente. Una es autorizada y formada y la otra es un improvisado, ¿no? Entonces, por eso digo que es bastante complicado. Y nosotros, bueno, por ahí los que venimos hace muchos años, tuvimos como una especie de escalerita de entrenamiento. Pero yo creo que el que empieza ahora en divulgación científica responsable, y le falta esa escalera, es aún más difícil, porque es un tsunami de cosas complicadas de manejar, ¿no? Claro. O sea, es que hace ya varios episodios había conversado con Bornancini, me va a matar Carlos si estoy diciendo mal su apellido, un astrónomo de Córdoba, y Carlos en un momento, medio como que la conversación se fue demasiado por el lado de, primero, contaminación lumínica, que fue fantástico, todas las cosas que nos comentó, pero después también terminamos por ahí en una cuestión de, justamente, por ejemplo, la astrología, y diferentes ambientes realmente que chocan con lo que uno hace, ya sea de forma profesional o amateur, y como esto muchas veces realmente opaca el trabajo de muchísima gente, como bien decís, formada, que está en el tema, y que muchas veces ni siquiera tiene financiamiento para poder continuar con su trabajo, porque, no sé, un almanaque que vende el planetario no vende lo mismo que si lo vende un astrólogo diciendo que el mes que viene de golpe vas a tener, viste, es terrible eso, pero vos sabés que te quería preguntar, y realmente no quiero tampoco, esta pregunta es muy específica, pero no quiero entrar en una cuestión que te pueda comprometer a vos, pero hace unos meses hubo una situación, que seguramente la recordás, en el planetario, con este evento que se iba a hacer de astrología, y puntualmente, como te digo, no quiero ponerte en una situación complicada, simplemente quiero preguntarte, ¿cómo podés realmente acercarte a la formación puntualmente, ya sea de gobiernos, de instituciones, de lo que sea, que estén necesitando realmente una formación científica acorde, ¿no? ¿Cómo haces para acercarte a una institución o a un gobierno? Y no sé realmente si es tu posición, en todo caso, responderme esto, pero ¿cómo te acercas en una situación como esta, en la cual por ahí desde un gobierno te están pidiendo que le des espacio a una señora, a un señor que habla de astrología, cuando es una institución de renombre como es el Planetario de Buenos Aires, en la cual están hablando de ciencia? ¿Cómo podés hacer para acercarte y educar de forma coherente, de forma lógica, de forma realmente formada, si vamos al caso, a instituciones, gobiernos, para que este tipo de situaciones por ahí no pasen? Porque no es una cuestión de callar a la gente. Es simplemente que las personas correctas hablen en los lugares correctos. ¿Cómo por ahí te acercas a una situación como esa? Porque es delicado realmente. Es un equilibrio delicado. Nosotros esa situación que la vivimos hace poco tiempo, no sé si fue en septiembre, octubre, pero el tiempo pasa volando, nosotros la vivimos con bastante, digamos, incomodidad, y tampoco queríamos herir susceptibilidades, porque hay mucha gente que cree en esas cosas. Estamos hablando del horóscopo chino, y nuestra idea no es ir a atacar a nadie, sino justamente decir: el planetario es para esto, y como vos bien decías, ¿no? Yo no voy a ir a un restaurante de carne a pedir un menú vegetariano, y tampoco a la inversa, y no voy a ir a una iglesia a decir Dios no existe, ni a un lugar. O sea, me parece que por ese lado, nosotros lo que tratamos de hacer en esa situación, primero fue tratar de conversar a nivel horizontal y para arriba, Sí. con los mejores argumentos posibles, para eventualmente invitar a quienes quisieran venir de nuestras autoridades u otras personas a acercarse un poco más a lo que el planetario hace. Son un montón de cosas distintas: escuchar nuestras funciones, nuestros cursos, nuestro museo, nuestras observaciones por telescopio, para que se vea la incompatibilidad entre una cosa y otra, ¿no? Claro. Simplemente sin impedirle el trabajo a nadie, porque nosotros, como vos bien decías también, nosotros no queremos censurar a nadie, cada uno es libre de creer lo que quiera, pero nosotros tenemos una misión que es educativa y didáctica, que es incompatible con el discurso y el pensamiento mágico. Es incompatible. Porque es como realmente, no sé, ser bomberos y al mismo tiempo fomentar incendios, ¿no? Realmente no tiene sentido. Claro.
Claro, pero y al mismo tiempo nosotros tenemos, a ver, yo doy un curso en el planetario de astronomía hace casi 25 años y normalmente entre los inscritos tengo gente que estudia astrología Claro. y tenemos muy buen diálogo, y tenemos Sí. muy buen diálogo porque ellos vienen, a los que quieren hacerlo y otros que son refractarios a acercarse, los recibimos muy bien y vemos un poco, no una negociación, pero a ver, bueno, conocernos un poco más, saber cuáles son las lógicas. Y muchas veces ellos nos dicen, mira, esto ha cambiado mi posición, ahora veo el universo de otra manera. Claro. Más allá de que después cambien o no su raíz de pensamiento, ¿no? Pero por ahí pasan de un universo chiquito y centrado en la Tierra, con los planetas como poderes, a un universo mucho más vasto y donde el universo no es, no sé, como decía Sagan, literalmente indiferente, ¿no? Los planetas no están pendientes de nosotros. Claro. Así que creo mucho en el diálogo y creo mucho también en la argumentación y siempre en la posibilidad de que como somos dos personas, dialogar y tratar de escucharnos, ¿no? Pero nunca ser enteramente refractarios de entrada. Ese episodio puntual a nosotros, la verdad, nos trajo muchos dolores de cabeza, fue un gran, una gran incomodidad. Claro. Afortunadamente, la situación terminó de la manera que esperábamos que terminara. Creo que hubo un consenso, creo que hubo un entendimiento incluso de las autoridades y de todos en general, más allá de que seguramente alguno habrá salido molesto o alguna, porque no se dio ese evento, ¿no? Claro. Pero bueno, a nosotros nos salió a respaldar la máxima autoridad de astronomía nacional, que fue la Asociación Argentina de Astronomía, que emitió un comunicado absolutamente claro y contundente de que eso no tenía que pasar en el planetario. Y Claro. hablando maravillas del trabajo del planetario. Claro. Sí, vos sabés que ese es el punto. Y eso me parece que es lo que hay que remarcar en una situación como esta. Que el punto no es callar, sino que es simplemente poner las cosas en el lugar que corresponde. Es simplemente eso. Que puntualmente, vos sabés que me haces acordar. Hace un par de meses hablando con una señora, la señora también con esta cuestión del horóscopo chino, me empieza a consultar. Y vos sabés que mi esposa siempre me dice lo mismo. No no respondas. Es como, viste, no lo hagas, porque yo sé dónde podés terminar. Pero fue como, pero pará. O sea, re buena onda con la señora aparte. Nos quedamos conversando. Y literalmente después de casi 40 minutos se quedó pensando y se quedó como diciendo, pero entonces, lo que yo estoy viendo en realidad no es realmente así. Y le digo, no, es que también depende desde qué lado lo estás mirando. Porque surgió el tema de los signos, surgió el tema, viste, de no, yo soy esto y en realidad no sos eso, sos esto, pero si lo ves desde un punto de vista occidental sos una cosa, pero si lo ves desde el punto de vista de otras civilizaciones sos otra cosa distinta. Entonces, ese intercambio es buenísimo. Y Sí. ese intercambio me parece que es el más importante que hay que tener al fin y al cabo. Que vos sabés que me lleva por ahí a hacerte una consulta que hace mucho que quería hacerte. Tengo entendido que habías comenzado con la astrofotografía desde bastante chico. Y Sí. bueno, yo soy un limado, si se quiere, bueno, a ver, soy astrofotógrafo, vivo puntualmente de esto, pero tengo una pasión realmente casi molesta para la gente de mi alrededor por la fotografía puntualmente más difícil de todas. Si es complicado es como que tengo que ir. Y tengo un tema con el film, con las cámaras analógicas. Y tengo entendido que vos Ajá. arrancaste con cámaras analógicas. Claro. Claro. ¿Cómo fue tu experiencia al comenzar y cómo la compararías con lo que tenemos hoy en día? Es muy interesante eso. Mirá, para mí la astrofotografía es una de las varias cosas que hago, ¿no? Me encanta, pero no me dedico exclusivamente a eso. De hecho, me considero un astrofotógrafo a nivel intermedio. Okay. Eh, no más que eso, y es la verdad, porque ni siquiera tengo el tiempo ni los equipos necesarios para ir un poco más allá, y lamentablemente además vivo bajo un cielo que es un espanto. Claro. Entonces las oportunidades que tengo más allá de que sepan usar filtros y demás. Pero no, efectivamente, yo comencé con los rollos, como decíamos, en los 90s, haciendo fotos de campo amplio con una cámara Zenit rusa de 58 milímetros, que era la variante más barata que un muchacho se podía comprar. Bueno, ese tanque, que aparte es una máquina que pesa como 1,5 kilos, no sé cuánto, es puro metal, y aparte tiene un relojito a cuerda. Y con eso empecé a hacer fotos de campo amplio. Cuando me iba al campo, me iba mucho a pescar al sur de Entre Ríos y demás, aprovechaba esos cielos. Sí. Y quizás en esta época lo que más recuerdo de esos inicios de la foto con rollo
incluyendo la famosa Fuji Superia de 400 sacas, que era difícil de conseguir, era cuando me tuve que enfrentar a mi primer objetivo un poquito más difícil, que fue el cometa Haiku Takei del año 96. Sí. Ahí tuve una jornada de una madrugada entera en marzo de ese año, donde me gasté un rollo entero con ese cometa, con exposiciones de 5 a 10 minutos manuales completas, no tenía montura ni nada, relojería. Simplemente era, bueno, apuntar al cometa con esa Zenit de 58 milímetros, a piggyback, que es la cámara, bueno, eso vos lo sabés, pero lo explicamos, la cámara en el lomo del telescopio. Sí. Yo ponía el ojo en el ocular, tenía el centro del cometa ahí, y con 2 rueditas iba llevando la montura entre las 2:30 hasta las 4:30 de la mañana. Claro. Saqué 36 fotos. Y después, bueno, a principios de los 2000 se cortó esto con el tema de la aparición de las cámaras digitales, ¿no? Así que sí, yo vengo de esa prehistoria que al mismo tiempo me permitió aprender mucho, más de los buenos resultados, porque los veo ahora y realmente son cosas muy limitadas, pero empecé con los fierros más difíciles, digamos, ¿no? Así que cuando vino la parte digital, donde uno podía reemplazar fotos, tomar cientos o miles, y ni hablar el día de hoy con cámaras planetarias que, bueno, vos bien lo sabés, toman cientos de fotogramas por segundo, es como pasar a Disneylandia, ¿no? Realmente. Sí. Fue una curva de aprendizaje que tuve años donde dejé completamente la actividad y cada tanto volví. Y te podría decir que ahora sí, los últimos 10 años me dediqué bastante más de forma pareja, sobre todo lo que puedo hacer en la ciudad, ¿no? Que es hacer luna, sol, planetas, que digamos, tiene y no sus dificultades. Planeta es un rubro bastante difícil, sí. Pero luna es una pavada, digamos, pero hacer buenas fotos de la luna no es tan pavada. Manchas solares, tengo un telescopio H-alfa también. O sea, hago mucha astrofotografía urbana, sí. Porque es lo que puedo hacer realmente. No tengo la posibilidad de irme seguido a un lugar con buen cielo. Claro. Pero bueno, si estoy concreto y redondeando, fue muy linda esa experiencia de pasar de lo analógico a lo digital. Y bueno, ya son casi arriba de 30 años más o menos que empezamos con esto. Sí. Ahora, si tuvieras puntualmente que hablar específicamente sobre el cambio por ahí que para vos fue más importante y que fue más realmente tajante, por decirlo de una manera, entre el salto de lo analógico a lo digital. Y a ver, esto lo podemos diferenciar de un montón de maneras. Podemos ir a campo amplio, podemos ir a espacio profundo, podemos hacer planetaria, podemos hablar de un montón de temas específicos, pero generalmente siempre hay un salto muy, muy marcado entre un medio y el otro. En tu caso, para lo que vos hacías al comienzo y lo que estás haciendo ahora, ¿cuál pensás que fue el cambio realmente que más se notó, que más diferencia te hizo al final del día? Mira, 2 cosas. Primero, la aparición de las cámaras digitales. Yo sigo usando la Canon T5, la Canon T7, que son cámaras que tienen 10 años, pero las sigo usando porque hay cosas que con otras herramientas no puedo hacer, ¿no? Imágenes de campo amplio sin complicarme demasiado la vida. Sí. Pero creo que ahí empezó, porque yo empecé a sacar planetas, por ejemplo, de forma digital en 2004 o 2005, con unas cámaras chiquititas que se llaman Canon PowerShot, sí. Donde tenía que encajar el ocular con un adaptador, bueno, y salía más o menos, porque aparte los videos eran muy cortos y de baja resolución y demás, pero ya cuando entraron las Canon, que empezaron a permitir videos en 1080, en resolución, y una calidad bastante digna, aparte eran muy versátiles porque podías hacer un poco de todo, sí. Creo que ahí estuvo el salto, ¿no? Con las Canon o Nikon, vamos a decir, del otro bando, sí, sí. Digitales, no sé, las que cuando empezaron ya a tener 18, 24 megapíxeles, con un ruido, digamos así, para gente que no sabe, es esa especie de arena que sale en la imagen, controlable. Cuando ya empecé, y esta sería la segunda parte, ¿no? Los programas de apilado, todos los software que nos ayudaron a obtener imágenes que permitiéramos, bueno, trabajar con distintas herramientas de apilar imágenes, es decir, sumar decenas o cientos de imágenes que siempre superan a la toma única para subir la señal, bajar el ruido. Y incluso en cielo urbano lograr resultados aceptables, creo que vino por ahí. Y después, bueno, el último salto quizás sean las camaritas estas chiquititas, tipo la SW-ASI, SUO-ASI como la llamo yo, esas cámaras chinas que son relativamente económicas, que te permiten, bueno, especialmente en planetaria, que es lo que yo más hago acá en la ciudad, sí. A un costo bajo, hace muchos años, poder sacar lo que yo considero buenas imágenes de planetas, no muy buenas, y que las comparo con lo que hacía hace 10 o 15 años y veo esas imágenes que en ese momento me parecían buenas y digo, esto era horrible.
Y ahora, digo, por ahí en 10 años veo lo que hago ahora o lo que muchos de nosotros hacemos ahora y decimos, che, ¿cómo esto me podría parecer bueno? Pero me parece que ahora sí todos los que estamos en fotografía estamos en un estándar de recursos muy elevado, Sí. donde ya hacemos cosas que los profesionales no podían hacer a principios de este siglo, ¿no? Totalmente, totalmente. Vos sabés que esto por ahí es una cosa muy interesante, ¿no? La democratización, si se quiere, al tener acceso a equipos realmente cada vez más económicos y pudiendo hacer cosas que, como bien dijiste, en una noche te gastaste un rollo entero y por ahí el resultado no era lo que realmente vos pensabas que podías llegar a lograr y hoy en día sacaste, ¿cuánto? 36 fotos tal vez para un planeta literalmente en un segundo. Es una cosa de locos. Ahora, vos sabés que esto a mí puntualmente es una cosa que me enloquece un montón porque ver realmente el salto, y yo aparte nosotros tenemos cursos puntualmente sobre astrofotografía y siempre lo enfocamos pura y exclusivamente, al principio por lo menos, para la gente que nunca hizo nada. Pero más que Claro, nada por el hecho de que hoy en día la gente se piensa que necesitas tener equipos y tenés que tener una inversión gigante y al final, hoy en día, hasta con teléfonos podés hacer astro. Que totalmente. por ahí me lleva puntualmente a preguntarte esto y específicamente sobre los cometas. ¿Cómo te acercaste a la fotografía de cometas en aquellos años y cómo lo harías, por ejemplo, en este momento con los equipos que tenés en este momento disponibles en tus manos? ¿Cómo encarás la diferencia realmente generacional que hay entre los equipos de hace 20, 30 años a lo que tenés ahora? ¿Qué es lo que más te cambió? Más allá del software, más allá de la experiencia que uno tiene también, que eso también siempre suma. Es importante porque justamente los primeros cometas que yo saqué, además el Haikutakai fue como así como el Halley fue mi introducción a astronomía observacional, Sí, más allá que me gustaba de chiquito y demás, pero bueno, ese es otro tema. Pero con el Halley yo empecé en serio. Con el Haikutakai del 96 yo empecé a hacer astrofotografía ya en otra gama, ¿no? No era solamente sacar un parche de Vía Láctea y listo, Orión, sí. sino ya algo más. Aparte ese objeto cambiaba de posición en tiempo real, porque se movía muy rápido. Al año siguiente saqué el Hale-Bopp también en rollo y algunos más. Y no, lo que, por ejemplo, sin lugar a dudas, cometas de los últimos años que se vieron marginalmente en el cielo de Buenos Aires, marginalmente, incluso solo con binoculares, yo ahora los puedo fotografiar en el cielo de Buenos Aires. ¿No? Hemos tenido un par de cometas brillantes el año pasado y dos de la serie Atlas, el Tsuchiya Atlas y el otro Atlas, no me acuerdo, se Sí. alcanzó la magnitud 2 o 3, que no es un brillo bajo, es un brillo muy alto, pero apenas se veían a simple vista. Y he sacado fotos con la Canon T7i de campo amplio bastante buenas y con el telescopio también, pero bueno, eso básicamente por los procesadores de imágenes. Claro. Esa es la gran diferencia, ¿no? Antes con rollo vos no tenías cómo procesar nada. Y como vos bien decías, por ejemplo, esa serie de 36 de ese cometa, y yo creo que buenas habrán salido 9 o 10. Claro. Algunas se pasaron de exposición, otras quedaron abajo o se humedeció la lente. Pero no, creo que los software, incluso digamos los que son gratuitos, que son bastante buenos, como lo que podría ser bueno, el Registax para Lunar y Planetaria, el Deep Sky Stacker, Sí. Stacker, bueno, hay varios que son gratuitos y que son muy buenos. El C4, últimamente, que es C4, muy sí. sencillo de manejar, es muy sencillo de manejar, incluso más simple que el Deep Sky Stacker y más Sí. rápido. Te permiten hacer en ciudad, digamos, aplicar filtros y trabajar curvas para contrarrestar el brillo del cielo de fondo. Y obviamente no puedes competir con un cielo de calidad, pero en cometas, que son objetos tan complicados, porque tienen muy bajo contraste, y salvo que sea el McNaught de 2007, que de esos hay uno cada 40 o 50 años, tenés que pelearle mucho al procesado, ¿no? Sí. Entonces, digamos, la diferencia era poder hacerlo a no poder hacerlo. Ahora se puede hacer con procesado, más allá de lo que la cámara pueda o no, porque por ahí vas a la cámara y el resultado no es gran cosa, pero apilás 40 o 50 y después, bueno, hay programas que te permiten incluso compensar el desplazamiento del cometa en ese lapso, ¿no? Porque viste que hay Sí. cometas que en cuestión de una hora se te mueven con respecto al campo de estrellas y a veces queda bueno por ahí dejar las estrellas a la deriva, ¿no? Sí. Y centrarse en el cometa, o a veces no, a veces querés que todo quede más estético, pero bueno, se puede hacer eso también. Así que no, los programas de procesado de imágenes, incluso el mismo Photoshop, que no es específico para eso, pero también a mí me permite trabajar cosas de cuando hago sol en H-alfa que son increíbles. Trabajo en capas y invertir y separar los canales de color.
con el Photoshop, que no es un programa de astronomía, pero termina, creo que casi todos los que trabajamos en astrofotografía terminamos en el Photoshop para una última maquillaje, decoración, Sí, ¿no? Toque final que nos deje la foto ahí, pipí cucú, como la queremos editar. totalmente. O sea, es que es una cosa muy loca porque es realmente impresionante el salto que ha habido. Y es realmente increíble cómo de golpe hoy en día, como te decía, todo el mundo puede hacerlo, inclusive en el mismo teléfono. Y eso a mí personalmente es una cosa que me encanta porque te encontrás con un montón de gente que no se anima a veces, simplemente porque tienen la idea equivocada de que es carísimo. Y esta idea realmente por ahí a mí personalmente es como que me jode, la verdad. Porque hay como una idea como elitista casi, ¿no? De que la astrofotografía tiene que ser con... Y al final, a ver, por supuesto, mejores equipos te van a dar mejores resultados. Eso nadie lo duda. Pero no permitirle a la gente entrar, como me ha pasado, de hecho... no recuerdo realmente cuánto tiempo hace, pero hablamos con una astrofotógrafa, una chica, una astrofotógrafa española hace poco, que me comentaba que en algunos cursos, por ejemplo, le preguntaban qué cámara tenía antes de arrancar. Claro. O sea, si no tenía un X equipo, no la dejaban hacer las cosas. Y era como, pero Claro. muchachos, de verdad, o sea, te estás perdiendo gente que por ahí quiere venir con vos a las 3 de la mañana a morirse de frío a la montaña o donde sea a hacer astrofotografía. ¿Qué pasó? Media pila. Pero bueno, más allá de eso, te quería preguntar puntualmente sobre los cometas, porque los cometas no son cosas que por ahí podamos ver todos los días. Hace poquito tuvimos el Lemon y la verdad es que son momentos, son situaciones, son días realmente muy especiales. Sí, ¿Cómo te acercas a la astrofotografía puntualmente para la gente que se mete para cosas muy específicas como pueden ser cometas? ¿Cómo encararías el tema puntualmente desde el punto de vista de equipamiento hoy en día, a diferencia de lo que hacías hace un par de años? No, bueno, vos dijiste algo muy importante, ¿no? Que es un mensaje que excede a, por ejemplo, puntualmente esto de los cometas, que es, pasa mucho, ¿no? Cuando nosotros, vos, yo, cualquiera de nosotros, colegas, digamos, publicamos algo en nuestras redes o donde sea, mucha gente lo primero que te dice, ah, sí, porque tenés un equipo bárbaro. Sí, Pero no es solamente ponerse en distancia, sino bajarte el precio. Porque no es que vos te compras la mejor cámara, la mejor montura y apretás clic. Hay un montón de laburo atrás. sí, Hay un montón de conocimiento, porque la astrofotografía requiere saber astronomía, además. sí. Porque hay gente que cree que solamente es... Vos decías lo de los celulares, que está fantástico. Está buenísimo lo de los celulares. Hay cámaras hoy en día en celulares que superan a lo que uno tenía en cámaras verdaderas hace 10 años. Pero no es solamente apuntar al cielo al azar, apretar y después publicar la foto y ni siquiera sabes lo que está saliendo en la foto, que es bastante común, ¿no? Sí. Pero en el caso concreto de cometas, bueno, yo creo que hay cometas que te permiten hacer fotos muy buenas con equipo muy básico, ¿no? Lo que yo te hablaba, los dos últimos, el Tsuchinyam Atlas y el otro Atlas que no tenía nombre, Tsuchinyam, aparecieron, creo que uno se vio a principios de este año y el otro en septiembre del año pasado, cometas muy brillantes que acá en la ciudad incluso se vieron bastante bien. Yo los sacaba con la lente de 50, con una lente de 100 milímetros, y salían muy bien, incluso mejor que si yo les acoplaba, no sé, este refractor que tengo acá atrás, que tiene una focal más larga, Sí. y que te encierra el cometa, ¿no? Mucho. El cometa, la gracia que tiene generalmente es que tenga un buen despliegue de cola, varios grados de campo en la imagen y que le dé contexto, sobre todo, en esas fotos tan lindas que exceden al objeto en sí, porque muchas veces pasa que vos tenés un close-up de un cometa, una vista muy cercana, y no te da ninguna idea de cómo es la percepción en el cielo de verdad, ¿no? Claro. Entonces vos, cuando usás lentes más cortas, aparece un árbol, aparece un edificio acá en la ciudad, una montaña, lo que sea, y te acercás mucho más a la experiencia natural visual de ver cómo ese cometa lucía. Está bien, siempre a simple vista vas a ver menos que lo que ve la cámara. Sí. Pero acercarte, ¿no? Que me parece que eso también acerca a la experiencia de la gente que no conoce, a decir, che, escucha, esto, mirá el tamaño que tenía en el cielo, ¿no? Claro. Entonces, herramientas, lentes fotográficas que mucha gente sí tiene, y que es mucho más barato comprar una lente de 50 o 100 milímetros que un telescopio con montura. Está bien, por ahí, si querés hacer una exposición mediante larga, vas a terminar necesitando una montura con seguimiento. Pero también es verdad que han aparecido estas monturitas como la que yo tengo acá atrás, que son portátiles, que funcionan a pilas, que no son caras, y muchos fotógrafos convencionales empezaron a hacer astrofotografía. Es el caso, lo conocerás seguro, muchos que tienen su cámara, tienen su lente, y con eso
empezaron a hacer astrofotografía dándose cuenta que no necesitaban el telescopio, ¿no? Por ejemplo. Sí. Cometas es un rubro, yo comparto lo que vos decías también. Particularmente cada vez que un cometa interesante aparece, a mí me empieza a hervir la sangre. Porque es como que es claro, es algo, sí, digamos, de esos tenés uno por año con suerte. Sí. Y a veces no. Entonces aparece un cometa de magnitud 4, 5, 3, es para decir. Está bien, esto para la gente no significa nada, pero un cometa de 3, 4, 5 es un cometa que empezás a ver a simple vista. Y imagínate que una cosa que sea a simple vista, ya con un equipo de óptica lo podés reventar en el buen sentido, ¿no? Claro, sí. Bueno, vos sabés que el año pasado con se me fue el cometa de octubre. Lemon. No, del año pasado. Ah, Bueno, el de octubre del año pasado, ya me va a venir el nombre. Estuve literalmente un mes entero tratando de agarrarlo, durante todo octubre. sí. Me acuerdo que para el 9, 10 de octubre iba a tener el momento con mejor brillo en ese mes. Y obviamente nublado, por supuesto, nublado como tiene que ser, ¿viste? Ahora, lo más loco de todo es que cuando llego al lugar No, donde... sí, octubre del año pasado fue el Tsuchinyama Atlas, que se vio en septiembre y en octubre. Ahí está. Cuando llego al lugar donde iba a hacer la foto, puntualmente, estaba nubladísimo. Y lo mejor de todo es que cuando se empezó a despejar, porque realmente el pronóstico decía que se iba a despejar dentro de una hora más o menos, yo agarré el auto, le dije a mi esposa, me voy. O sea, no tengo otra, me voy. Hace un mes que estoy esperando, me voy. Me fui y literalmente se abrió. Pero justamente la montaña en el lugar donde podía acceder me tapaba los pocos grados que necesitaba para hacer la foto. Claro. Lo más lindo de todo es que terminé agarrando una aurora roja. Mirá vos. Fue una locura, después te comparto la foto. Pero vos sabés que Sí. este tipo de cuestiones, de cómo algo tan, entre comillas, ¿no?, pequeño, que uno ve por ahí a simple vista, muy así nomás, que eso nos pueda realmente mover tanto y decir, che, vamos a meterle, vamos a hacer 2 horas de viaje, vamos a alejarnos, vamos a morirnos de frío para poder hacer esto, es algo que me parece que en otro tipo de ambientes no existe mucho. Cuando uno empieza a comprender por ahí la magnitud de ese tipo de cosas y lo que significa realmente poder observar algo así, es impresionante. Y justamente te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo manejas la experiencia cuando, por ejemplo, estás haciendo divulgación y cuando estás haciendo, que tengo entendido que lo haces, corregime si no es así, pero cuando haces observaciones, por ejemplo, con un grupo de gente, ¿cómo manejas la emoción que uno por ahí suele tener? A mí me suele pasar que yo no quiero quedar como un idiota de la ansiedad, que parezco un niño, pero ¿cómo manejas esa situación? Porque es una mezcla entre decir, bueno, quiero mostrarte lo lindo que es esto, pero tampoco quiero quedar como un psycho terrible que se vuelve loco por este tipo de cosas que tal vez no puedes ni ver a simple vista. ¿Cómo llevaste esa parte? En general no lo manejo mucho. En realidad, no lo manejo mucho. En realidad, entre las dos opciones de mantenerme con cierta calma y mostrar euforia exagerada, voy más por la segunda, porque yo lo que noto muchísimo, sobre todo en clase, es que cuanto más te leen tu entusiasmo, más lo contagiás, sí, y más le llega. Eso me pasa muchísimo, o sea, me pasa mucho cuando termino cursos o demás, o cosas, bueno, charla como con vos o en medio de comunicación, que por otro lado te dicen, che, se nota que te copa esto, ¿no? ¿Y cómo llega? Yo creo que uno tampoco es al extremo por ejemplo, una cosa es un eclipse total de sol, donde uno realmente sabe que eso que va a pasar les va a volar la cabeza a todos. Y otra cosa, por eso, un cometa que por ahí viene una persona y pone el ojo en el telescopio, lo ve y te dice, es una manchita. Y para vos es mucho más que una manchita, entonces por ahí no tenés que decir, no, espectacular, mirá, la cola de polvo, la cola de iones. Entonces, pero creo que de los dos extremos siempre estoy 2/3 para el lado del entusiasmo desmedido. Porque, claro, prefiero por ahí que alguien diga, che, es un loco, un apasionado, a lo contrario, ¿no? Que sería tomar una postura más fría o técnica. Digo, nos ha pasado a todos nosotros que ante una persona que ante cualquier tema expone de cierta forma, la forma en que te llega, te afecta es muy distinta. Yo he tenido experiencias incluso aprendiendo astronomía de chico, de las dos cosas. Tuve gente que me alentó en el sentido de decir, che, qué bueno que está esto,
y gente donde yo estaba esperando que termine la hora para irme de la clase por un embole. Claro. Entonces, ante esas experiencias que uno vivió, prefiero todo el tiempo al loco, al nerd, que en última instancia me va a decir, me va a llevar a preguntar, ¿por qué esa persona se apasiona de esa manera? Debe haber algo que yo todavía no vi, ¿no? Sí. Y no el que te habla con un tono monocorde, que digo, no, esto no va a ningún lado, ¿entendés? Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, yo entiendo que a veces por ahí algún familiar, nos ha pasado a todos nosotros, como vos decís, agarrar el auto e irte, a mí me ha pasado, qué sé yo, ahora hablaba de eclipses. Y bueno, hace poco en Argentina tuvimos 2 eclipses, en 2019 y 20 totales, uno en la zona del centro del país y otro en la zona de Río Negro. Que obviamente llego a viajar a ver eso. Sí. Y eran viajes de uno de 800 kilómetros y el otro de 1200. Sí. Y mucha gente nos decía, che, pero para ver algo que dura 2 o 3 minutos. Y sí, lógico, lo tenés de local en Argentina. Sí. Mucha gente viaja de Japón acá para verlo. ¿Cómo yo no me voy a ir a San Luis o a Río Negro para ver el espectáculo más grande de la naturaleza? O sea, es muy simple la elección. Ahora, ya que mencionás esto puntualmente, ¿a qué parte fuiste a ver el del 2020? Porque yo también fui para verlo. Estuve en Bacheta, muy cerquita de las grutas. O sea, íbamos a ir a las grutas y como las grutas, la verdad, fue un momento muy complicado porque el tiempo estaba horrible, sobre todo la noche anterior, eso fue un 13, 14 de diciembre, no me acuerdo, 13 o 14 o 12, sí, bueno, 12 por o el 14. 13 o 13 o 14, sí. Sí, por ahí. Porque aparte coincidía con la lluvia meteorogémida, me acuerdo. Sí. Y nosotros amanecimos, yo fui con mi hermano, con mi hijo y con otra gente del planetario, y amanecimos en las grutas, amanecimos casi a las 3, 4 de la mañana, con un cielo horrible, mirando mapas de nubes a ver a dónde escapábamos. Y nos fuimos a Balcheta porque veíamos que la tendencia de despeje hacia el oeste, hubo gente que se fue a Piedra del Águila, a otros lugares, y afortunadamente, empezó a abrir prácticamente sobre la totalidad. No sé vos a dónde fuiste, pero fue bastante tensa esa mañana. Sí. Sí. Bueno, nosotros estuvimos en las grutas, habíamos alquilado una serie de cabañas con la gente de la asociación del grupo la asociación de amigos del Planetario de Rosario. Y Bien. literalmente cuando nosotros llegamos a las cabañas, el tipo de las cabañas, el que estaba a cargo, nos dijo, chicos, literalmente no se nubla nunca en todo el año. Jamás. Jamás. O sea, lo que está pasando ahora es muy loco. Y ustedes están viniendo solamente por esto y necesitan el cielo despejado. Buena suerte, ¿viste? Y literalmente agarramos la ruta y empezamos a encarar para donde veíamos que más o menos también se estaba despejando. Y en un momento, de hecho hicimos un video sobre eso, estamos alejándonos y está lloviendo en un momento. Sí, tal cual. Vos decís, ¿cómo puede ser que...? Y realmente, como dijiste, en los últimos 5 o 15 minutos se empezó realmente como a abrir y fue tremendo. Que por ahí, este tipo de experiencias me parece que es lo interesante y lo más lindo, ¿no? de este tipo de cosas. Si tuvieras por ahí que comentarle a alguien, tratar de explicarle a alguien cuál es realmente esa experiencia, esa sensación que tenés cuando haces astro, cuando salís por ahí, cuando te alejás, o cuando simplemente te quedás en la terraza de tu casa, en el balcón, donde sea que estés haciendo astro en ciudad, por ejemplo. ¿Cómo le explicarías a una persona, estoy haciendo astrofotografía, estoy haciendo este tipo de cosas, no estoy durmiendo, ando con poco sueño todo el tiempo por esto? Sí. ¿Cómo se lo explicas a la gente? Y bueno, yo trato de hacer la comparación. Generalmente cuando salen estas cosas le pregunto a esa persona o hablo con un grupo de personas y les digo, bueno, ¿a ustedes qué les encanta hacer, no? Y vas a encontrar de todo, de tipo que le gusta, no sé, que es un guitarrista, uno que pinta, otro que hace escultura, otro que le gusta cocinar. Y le digo, bueno, vos a veces no darías todo por quedarte una noche o viajar para ver a tu guitarrista favorito, a tu cocinero, o no irías a un lugar, a otro país del mundo para conocer una cocina exótica, no irías a ver una muestra de arte de, no sé, de Dalí, de lo que sea, cueste lo que cueste. Me parece que todo pasa por tratar de encontrar el fuego interior que cada persona tiene y decirles, bueno, a nosotros nos pasa esto con el universo, ¿no? Y que es algo que cuando vos lo comunicás, casi nadie, depende cómo se comunique, el contexto y la predisposición del público. Pero lo que yo noto, particularmente en el planetario, que damos clase a 200 personas los miércoles y los martes también, tengo mi compañero Diego Hernández, es que nosotros tenemos una grilla de alumnos que va de 15 a 80 años y a veces 90,
con todas las ocupaciones que te puedas imaginar. Incluso hay gente que no terminó la primaria, hay gente que tiene 4 másters, que son abogados, psicólogos, obreros, pintores, músicos, artesanos, todo. Y te das cuenta que mal que mal, o bien que bien, en realidad, a todos les termina interesando la astronomía. Me parece que es una disciplina que le interesa a todo el mundo. Obviamente, si les ofreces la posibilidad de que le llegue, ¿no? Me parece que en el fondo nadie puede ser indiferente a la astronomía, nadie, no creo posible. No que sean fanáticos o apasionados como nosotros y muchas otras personas, o que busquemos que nuestra vida, incluso laboral, pase por ahí. Pero me cuesta creer que alguien que entiende un poquito del universo le pase de resbale. Totalmente. Me parece casi inconcebible. Totalmente. Pero bueno, entiendo también que haya gente que no le interesa o porque pensó que era algo inaccesible, o porque había que ser un genio, o porque, como vos decías antes con los equipos, esto nunca lo voy a poder tener. Pero es darles a probar, ¿no? Y yo creo que es un bocadito que es irresistible. Sí. Y es importante cómo se comuniquen los lugares planetarios como el de Rosario, de Buenos Aires. Me parece que son lugares, pero son semilleros, Sí. ¿no? Son semilleros que como aparte hay poco, ¿no? Porque la verdad no hay tantos planetarios ni tantos lugares que se enseñe astronomía en la Argentina, ni en nada, en ningún lugar. Hay que aprovechar al máximo esas ventanas, ¿no? Para transmitir ese entusiasmo y volviendo al punto de la pasión, ¿no? A mí me pasa esto como a vos te puede pasar con otra cosa, y no es que uno esté loco, sino que tiene que haber una razón para la cual uno se encienda de esa manera. Sí, totalmente. O sea, es que por ello siempre pienso, cuando por ahí conversamos con los chicos del Planetario de Rosario, siempre surge este tema, ¿no? Porque a la distancia, mal que mal, uno trata siempre de colaborar de alguna forma. Y los chicos siempre por ahí me suelen como mencionar como que era, viste, el que pinchaba todo el tiempo diciendo, chicos, vamos al campo, vamos al campo, vamos al campo. Y incluso cuando hacía mucho frío era como, vamos al campo, pero vamos ahora que está más lindo, está más despejado. Y ese tipo de cosas por ahí te llevan justamente a generar situaciones que de otra manera no se generarían. Porque me parece que eso es lo lindo también. No es solamente una cuestión de llevar un telescopio o una cámara al medio de la nada y ponerte a mirar el cielo. Es también todo lo que hay al medio. Es también la conversación que tenés con la gente que va. Porque no todo el mundo va aparte al medio del campo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, con el frío que hace por ahí en invierno, a mirar el cielo. Entonces, esa experiencia, esa comunión inclusive, si se quiere, que se genere esa comunidad que se termina armando, me parece que es increíblemente importante. Que por ahí te quería preguntar sobre eso. Cuando estás haciendo divulgación científica, cuando estás dando clases, ¿cómo solés por ahí tratar de por ahí empujar, de dar ese espacio para que la gente pueda conocerse, para que pueda empezar a hacer cosas, para que se puedan armar grupos? ¿Cómo, o sea, ¿lo pensaste en algún momento al tema de la comunidad que se genera alrededor de esto? ¿O simplemente se suele dar como muchas veces se suele dar en este tipo de situaciones? ¿Cómo lo llevas a esa parte? No, las dos cosas pasan, las dos cosas porque depende de dónde sea, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, a ver, bueno, vuelvo al ejemplo del planetario, porque ahí tenemos quizás la mayor audiencia de las clases que uno pueda dar, ¿no? Estoy hablando de 200 personas. Sí. No, ahí se suele dar naturalmente porque siempre entre ese grupo enorme, vos te das cuenta semana a semana que tenés una tercera, cuarta parte de gente que realmente le interesa. Están los que les gusta. Sí. Pensemos que esto, por ejemplo, nosotros hacemos, el planetario lo hacemos, hay clases que empiezan a las 7 y terminan cerca de las 10 de la noche. O sea, es un horario donde la gente normalmente está en su casa, está cenando, van a volver tarde. O sea que por algo esa gente está ahí, ¿no? Es un pequeño sacrificio que están haciendo. No es un curso que por ahí lo hacen a las 4 de la tarde o online. Tienen que ir ahí. Y ya eso es un filtro, ¿no? En el sentido de, si estás acá, evidentemente. Y después tenés un grupo que realmente es la tercera, cuarta parte, que ves que te empiezan a preguntar más seguido, que vienen en las pausas, que dicen, bueno, esa cosa que mostraste, vos dijiste que Andrómeda se puede ver de septiembre a noviembre, bueno, contame cómo es, a dónde puedo ir. Entonces empezamos a hablar y decirles que, bueno, nosotros en el planetario, hasta hace no muchos años, hacíamos salidas grupales al centro de la provincia de Buenos Aires. Íbamos con un micro con 50 personas, con mi compañero Diego, que da los cursos los martes especialmente. Sí. Después un curso más de observación. Y era esa gente, ¿no? Esa gente que era en el núcleo duro, que después obviamente después se organizan entre ellos, ¿no? Porque empiezan a
a conocerse. Nosotros tratamos de ser como, si querés, la escuelita que los junta, porque empieza a aparecer esto de que te dicen, che, yo no me imaginé que iba a haber tanta gente acá. Porque cada uno de ellos cree que es una especie de loco que no conoce a nadie en su medio ambiente, que todos lo tratan como un nerd, o peor aún, porque un nerd de última es una palabra que ha cotizado últimamente, Sí. pero lo tratan como que el loquito que mira las estrellas, porque es muy, le pasa a todo el mundo, nos ha pasado a nosotros, de grandes, de chicos, de medianos, que en tu medio, en tus amistades, tus familiares, sos uno de los raros. No es, evidentemente esto no es algo masivo, ¿no? ¿Es más masivo que antes? De acuerdo, absolutamente. Sí. Pero sigue siendo una rareza. Entonces cuando los raros se juntan, se forma una comunidad, una familia, que eventualmente los alivia en su rareza y les dice, bueno, podemos hacer cosas juntos. Hay gente que empieza a organizarse y dice, bueno, a ver quién tiene un auto y se van a tal campo. Nos preguntan a dónde los podemos recomendar. Eventualmente los acompañamos, en la medida de las posibilidades, obviamente, Sí. pero se autoorganizan, ¿no? Y te pasa después, bueno, en otros ámbitos también. Yo doy un clase en la UBA, en el Rojas, un curso online hace muchos años, donde la relación es online, pero nos tomamos un rato para conversar, y después al final siempre salen estas cosas de, como pasa ahora, ¿no? Con vos, tipo mesa de café, ¿no? Nos distendemos, hablamos un poco más al llano, y dice, che, Mariano, ¿qué te parece si vamos a, no sé, a Chascomús o a Cierre la Ventana? Tengo una casa ahí, podemos llevar un telescopio. Y le digo, sí, la verdad que me encantaría, bueno, vamos, si puedo, si no puedo, etc. Claro. Y ellos mismos se organizan. O sea que yo creo que lo que nosotros hacemos de lugares como los planetarios es sembrar. Y después uno puede conducirlos hasta cierto lugar, porque también es verdad que uno tiene su vida y su tiempo. Pero está buenísimo cuando ves que ellos se encausan, ¿no? Sí. Y de repente se forma un nuevo grupo de astrofotografía, un nuevo grupo de observación de cielo. Y uno se siente un poco padrino de eso, ¿no? Totalmente. O madrina. Está buenísimo. Esos grupos antes no existían, antes de haberse conocido. Totalmente, totalmente. Vos sabés, Mariano, que hay algo que yo personalmente, o sea, lo tengo realmente como un tesoro, y es justamente lo que yo comencé en su momento en el Planetario de Rosario, que comencé, de hecho, dando clases con la Asociación de Amigos. Eso me terminó generando un montón de cosas y literalmente me hizo dejar mi trabajo puntualmente para dedicarme a tiempo completo a esto. Entonces, Claro. son cosas que no son menores. Uno por ahí tiene, como bien dijiste, por ahí uno de chico le viene gustando algo y uno por ahí piensa y tiene ganas de que ese algo sea lo que uno va a hacer siempre. Y por ahí no se da, por ahí sí. Pero cuando se da y cuando empezás realmente a tomar conciencia de lo que estás haciendo, de que tu trabajo ya deja de ser un trabajo, ya pasa a ser una actividad prácticamente divertida todo el tiempo, es algo que no todo el mundo por ahí tiene la suerte, la ventaja de decir. Que esto me lleva por ahí a preguntarte, tengo 2 o 3 preguntitas nada más que te quiero hacer, no te quiero quitar mucho tiempo, pero ¿cómo te sentís hoy en día con respecto a lo que hacías al comienzo en tu trabajo? ¿Cómo por ahí pones en perspectiva todo y decís, mirá dónde llegué? O sea, ¿en algún momento pensaste estar donde estás ahora en este momento cuando eras más chico? No, no me lo imaginaba. Quizás era una especie de deseo que tenía en el fondo de mi voluntad. Yo al planetario lo conocí muy de chiquito, en los 70s, yendo con la escuela. Y una de las cosas que más me acuerdo del planetario, que me parecía una cosa gigantesca, y las travesuras en la época de la primaria, ya en los 80, era treparnos con mis compañeros a las patas del planetario, que yo lo cuento eso ahora y lo veo y es una locura total, pues nos podemos ser matados, porque esas patas terminan donde las patas se unen con la bola y hay como 10 metros de altura, es un precipicio, Sí. y las maestras corriéndonos atrás, ¿no? Entonces yo con el planetario tuve esa relación de admiración de edificio. Después ya mi viejo me solía llevar mucho en los 80, en una época aparte que me empezó a afectar en el buen sentido Cosmos y Carl Sagan, y alguna vez, no sé si llegué a pensar, porque yo venía más del periodismo, de la comunicación, y mi hobby era la astronomía, pero no sé si pensé en que iba a laburar ahí, hasta que me pasó, y eso fue en el año 2000, justamente un año redondo, que por esas cosas de la vida, mi maestro de tesis, mi profesor de periodismo científico en la UBA, Leonardo Moledo, asumió la dirección del planetario, porque hubo un cambio de gestión y Jorge Tellerman, que era ministro de Cultura, lo nombró. Una persona muy valiosa, Jorge Tellerman, realmente, aparte de ser una gran persona, un lujo de ministro, lo nombró a él, y Leonardo me dijo un día en un café,
me dice, Mariano, necesito que vengas conmigo al planetario. Él ya sabía mis pequeñas debilidades por la astronomía y que más o menos me manejaba en el tema. Y bueno, fui y se lo conté a mi viejo y le digo a mi papá, che, vos sabés que Moledo me dijo de ir a trabajar al planetario. Y mi viejo, y yo la verdad estaba asustado porque, no sé, me sentí un poco inseguro, yo venía más de la gráfica. Y mi viejo me dice, quédate tranquilo, Mano, porque era mi sobrenombre, mi viejo falleció pero me decía Mano, vos fuiste hecho para ese lugar. Y entonces yo me quedé pensando y después le conté eso a Moledo y me dice, por eso te elegí. Hay cosas que vos no sabés por dónde vienen, ¿no? Y obviamente yo ahora me siento mucho mejor de lo que era en el 2000, porque era muy inexperto, pero creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En empezar a hacer una cosa y darte cuenta que sos cada vez mejor. Sí. No porque seas un genio, sino simplemente porque uno va aprendiendo y al mismo tiempo te vas dando cuenta de cosas que hacías mal antes y las corregís. Y después está el aprendizaje natural que todos nosotros, los que nos gusta particularmente la astronomía, tenemos, porque a nosotros nadie nos obliga como me pasaba ahí en los 90, a leer la Sky and Telescope todos los meses, que me enseñó además a aprender inglés en serio, sí, o al menos para leerlo. Nadie nos obligaba a leer esa revista en inglés, y era una cosa que yo la necesitaba, claro. ¿Entendés? Sí. Y así uno fue aprendiendo, leyendo cosas en otras publicaciones, uno fue aprendiendo. Entonces yo tuve maestros como Moledo, como Paenza en la televisión, como Juan Carlos Ford en la astronomía. O sea, tuve tipos mi viejo, Gabriel Rivas, o sea, tipos que a mí me fueron construyendo, ¿no? Después de lo que uno pudiera hacer mejor o peor. Pero como decía Newton, uno está donde está porque está arriba de hombros de gigantes, ¿no? Y para mí esas personas que estoy nombrando son gigantes, realmente. Empezando por mi viejo, que fue el que me dijo, vos fuiste hecho para ese lugar, cuando yo temblaba de miedo. Totalmente. Vos sabés que me hiciste acordar, y te agradezco aparte por compartir esto, porque me encanta cómo siempre hay un trasfondo realmente muy personal y muy emotivo, si vamos al caso, porque al fin y al cabo que tu viejo te haya permitido y te haya dicho las palabras que necesitabas en el momento justo para dar el salto, son cosas que mucha gente por ahí no tiene. Pero vos sabés que me hiciste acordar puntualmente varias cosas. Pero hace unos días estaba hablando con un amigo y nos acordábamos de una frase que dijo David Bowie en su momento, diciendo de que uno tiene que realmente meterse cada vez más en el mar cuando no estás tocando, viste, el fondo, que estás ahí, que te estás hundiendo, pero que más o menos te puedes mantener. Es ahí donde tenés que realmente hacer tu trabajo, porque es el momento en el cual no estás realmente sabiendo muy bien qué haces, pero estás en un lugar interesante. Si estás siempre en un lugar que te complace todo el tiempo, no logras nada al final. Y eso me parece, como experiencia, como anécdota, como enseñanza, es fantástico, que lo relaciono directamente con lo que te dijo tu papá. Pero de entre todas las cosas que mencionaste me llamó la atención, como siempre pasa, Carl Sagan aparece de alguna u otra manera siempre. Es casi fijo que todo el mundo lo menciona y por obvios motivos. Pero antes de preguntarte lo de Sagan, te quería preguntar esto, Mariano. ¿Cómo venís con el café? ¿Te gusta el café? Sí, me gusta. Perfecto. El café me gusta. De hecho, vuelvo a la figura de Moledo. Para mí Moledo fue una especie de Sagan argentino. Si bien Moledo era un tipo que sabía de todas las ciencias y que era pocas personas se conocieron tan brillantes como Leonardo Moledo. Recomiendo a aquellas personas que Moledo murió en el 2014, pero dejó un tendal de profesionales de la evaluación científica y del periodismo científico. Él era un tipo que vivía en los cafés. Leonardo Moledo, cuando a mí me dijo lo del planetario, fue en un café llamado Las Orquídeas en la calle Corrientes, que era cerca donde él vivía, la Orquídea. Y todo era, incluso en la época de la facultad, cuando estábamos haciendo la tesis, que él fue mi tutor, él me invitaba siempre al café. Así que quizás no era tan fanático del café, pero tomé tantos cafés con Moledo, incluso cuando iba a su oficina, que además era muy gracioso porque él era un tipo que lamentablemente fumaba mucho, y yo entraba a su oficina, era como entrar en una nube. Y detrás de la nube estaba este tipo, este intelectual extraordinario, tomando su taza de café. Y tenía una de esas cafeteritas metálicas italianas, y me decía, andá y hace café, porque yo se lo está acabando. Así que sí, el café, además, como creo que nos ha pasado a todos, no solamente es una bebida
notable, rica, disfrutable, sino que nos ha permitido trasnochar. Y justamente para los que vivimos de cara al cielo nocturno mayormente, como murciélagos, el café somos criaturas de la noche, dicho sea de paso, aludiendo a un disco de Kiss, que es mi banda de heavy metal favorita, o rock pesado. Somos criaturas de la noche, y las criaturas de la noche necesitan café, porque también vivimos un poco de día, y si no llegás muy cansado a la noche y te dormís a las 2 de la mañana, y es una picardía hacerte cientos de kilómetros, sí, que nos ha pasado a veces con gente que viajás y dice, no, me voy a dormir. ¿Cómo te vas a dormir? Entonces encierra la ventana con el mejor cielo de la provincia y te vas a dormir a las 2 de la mañana. Sí. Tomate un poco, ¿no? Así que, claro, el café viene arriba. O sea, es que sos la primera persona, literalmente, la primera persona que explica exactamente lo que yo explico cuando me preguntan por qué astrofotografía y café. Y mucha gente por ahí me lo ha preguntado como diciendo, ¿cuál es el motivo grandilocuente detrás de Y es como la respuesta más sencilla es, necesito estar despierto. Me encanta la bebida y necesito estar despierto. Es como súper sencillo, pero bueno. Si tuvieras, hablando puntualmente del café, si tuvieras la chance de tomar un café con cualquier persona, científico, divulgador, lo que sea, astrónomo, astrofísico, ya sea que esté vivo o muerto, ¿con quién lo harías? Están los tres, se han ido los tres. Con mi viejo primero, con Moledo segundo y con Carl Sagan tercero. Excelente. Y si fuera una mesa de café, los tres juntos, mejor, porque seguiría aprendiendo cosas de ellos. Excelente respuesta. Excelente respuesta. Lo cual me lleva a preguntarte, a pesar de que me quedaría hablando un buen rato más, mi última consulta, mi última pregunta. Obviamente que sabes, Mariano, lo de la sonda de Sagan de los años 70. Si pudieras puntualmente dejar un mensaje en esa sonda, si pudieras retrotraerte a ese momento y dejar un mensaje, cualquiera que vos quieras, ¿qué dejarías? No dejen de mirar el cielo, porque a cualquier persona o ser o criatura que eso le llegara, desde su lugar va a tener la contemplación del universo y se va a hacer la misma pregunta que nosotros, ¿no? Me parece que mirar el cielo es un disparador de la curiosidad, que es uno de los más poderosos que puede haber, como quizás, no sé, escuchar muy buena música, es estimulante intelectualmente, te llena de preguntas. Y no es raro que la filosofía y la astronomía sean como una especie de Y, ¿no? Que van así y después tienen un tronco común. El palito de la Y son las preguntas más importantes de la existencia. Esas las hace la filosofía y esas las hace la astronomía, que son las del todo, las del contexto, las del tiempo y sobre todo creo que lo más importante de posicionamiento, ¿no? La astronomía te sitúa en un contexto que es espacial y temporal y te ubica ahí. Y como decía Carl Sagan, bueno, él cuando arma el famoso calendario cósmico donde resume el universo en un año, la vida de una persona es un parpadeo en ese contexto, ¿no? Un segundo son 500 años y una persona que vive más o menos un siglo, como nos toca vivir todavía en estos tiempos, ojalá que la expectativa de vida nos lleve a ser varias veces centenarios, es un anhelo que me gustaría que la humanidad tenga. Habría que arreglar 20.000 cosas más, de acuerdo, es una utopía. Pero en ese contexto, 100 años es un parpadeo, o sea, entraste y saliste del año Sagan. Sí, totalmente. Mariano, sinceramente no tengo más que... O sea, tengo un montón de cosas más para preguntarte y para conversar, pero quiero realmente agradecerte por el tiempo, por la buena onda, por la generosidad, por haberte prestado para, bueno, poder charlar, por lo menos a la distancia, con un café virtual, si se quiere. Y nada, te dejo estos últimos segundos, si querés, en todo caso, no sé, recomendar sitios, tus redes, lo que vos quieras, este ratito es tuyo. Bueno, el agradecido soy yo, la verdad que como vos planteaste la situación de entrada, esto fue una charla de café, realmente yo así lo sentí. Me parece que este tipo de charlas son absolutamente necesarias, son valiosas, por eso te felicito, lo bien que lo haces además, porque ya Estefanía me habló muy bien de tu trabajo. Y Estefanía para mí Estefanía Coluccio Leopoldo, la actual directora del Planetario Física de la Universidad de Buenos Aires, para mí es una eminencia que tengo el gusto de trabajar con ella, me habló muy bien del trabajo. Me parece que estos espacios tienen que seguir existiendo, fomentándose. Yo creo que quizás esta charla alguien un poco más menor a nosotros se cope y diga, che, mirá lo que hacen estos dos tipos, podría ser algo parecido, de manera descontracturada, pero no por eso berreta. No confundamos informalidad con ser berretas o
o poco formados, ¿no? Que a veces podemos caer en eso. Y no, simplemente el mensaje sería que sigan el camino de lo que la curiosidad los lleve, ¿no? Creo que independientemente que uno por ahí está más cercano a cierta disciplina de conocimiento, me parece que es altamente loable o deseable que cada persona encuentre su área de interés, sea la que sea, pero que tenga un área de interés, que haya algo que lo rescate de situaciones por ahí no tan buenas de la vida, que haya un eje conductor que te sostenga, que haya una pasión de fondo, que haya algo que te haga levantar y pensar, che, qué bueno, puedo hacer esto, puedo agarrar mi guitarra, puedo ponerme a cocinar algo que nunca hice, puedo salir a buscar una galaxia que nunca miré. Pero eso, porque de alguna manera eso no solo entretiene, sino que le da más sentido a la vida y sobre todo, que creo que es lo más importante, es el disfrute, ¿no? El disfrute interno que uno siente y que justamente a través de ese disfrute se pueda transferir, ¿no? Porque uno no puede transmitir lo que no tiene. Exactamente. La verdad es que no sé realmente últimamente, yo no sé si la vengo pegando con la gente, pero todo el mundo al final me termina cerrando esto con un moño que no puedo decir más nada, así que me tengo que quedar callado directamente. Así que, Mariano, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. De verdad, te agradezco muchísimo por esto. Agradezco también a Estefanía que nos haya puesto en contacto, si vamos al caso. Y bueno, como le digo realmente a todo el mundo, gracias de verdad por estar y te deseo muy, pero muy buenos cielos, en serio. Muchas gracias, buenos cielos y buena vida. Abrazo. Si llegaste hasta acá, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por escucharnos y acompañarnos en este 12º episodio de esta nueva serie de Café Bajo las Estrellas. Un gran saludo a Mariano, agradecerle por las ganas y por tomarse un ratito para charlar con nosotros. Los invito a que se pongan en contacto tanto con él como con el Planetario de Buenos Aires y sigan sus redes. Hay eventos de todo tipo y para todos los gustos, siempre. Te espero en el próximo episodio, donde vamos a estar charlando con un querido colega latinoamericano, Jason Huerta. Y como siempre, te deseo muy, pero muy buenos cielos.